amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Buen día, Dios te bendiga en esta mañana o en esta tarde o quizás en esta noche cuando estés viendo o escuchando este mensaje. Yo sé que la presencia de Dios va a venir sobre tu vida, el poder del Espíritu Santo va a ser desatado sobre tu familia también. Así que, ¿qué te parece si en esta hora oramos para que el poder del cielo, para que el Espíritu Santo sea viniendo sobre nosotros y podamos comprender la palabra de Dios, pero no solo eso, sino ponerla por práctica? Cierra tus ojos, por favor, conmigo, vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios Todopoderoso, por esta hora, Señor. Gracias te doy porque sé que hoy nos vas a tocar fuertemente a todos, a mis hermanos y hermanas, mi buen Señor. Gracias, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar, bienvenido a ministrar nuestras vidas con poder. Gracias, Señor, ven y hoy manifiesta a Jesucristo en nuestros corazones, Señor. Te amamos, Dios, te adoramos, Señor y Dios. Amén y amén. ¡Ja! Amén. Aleluya. La otra vez compartí un mensaje titulado Enfrentando a sus gigantes, así que hoy viene la parte 2 de Enfrentando a sus gigantes. Y para eso quiero que vayas conmigo a la Biblia, a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y no solo eso, sino también te sitúes también allí en Mateo 8, pues las dos historias son similares, son iguales, solo que dadas desde un punto de vista distinto. Marcos capítulo 4, vamos allí por favor, espero que ya lo tenga, no me dice amén. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La barca estaba a punto de hundirse. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. La vez pasada hablamos de un hombre llamado David. La unción del Espíritu Santo vino sobre él y este hombre se volvió en una persona valiente, audaz, increíble, impetuosa. Es exactamente lo mismo que pasa con la vida de un creyente. El apóstol Pablo dijo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Quiero repetirlo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El poder de Dios está en tu vida por el Espíritu Santo que se te ha dado. Pues la Biblia lo dice. La Biblia en este pasaje habla acerca de Jesucristo. Jesús les dijo, chicos, vamos al otro lado. Apóstoles, nos fuimos. Y entonces se subieron y luego dice Marcos, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Y aquí empieza esto. Si usted quiere enfrentar a sus gigantes, un gigante que usted tiene que sí o sí sacar de su vida es el temor. Un gigante que usted sí o sí tendrá que enfrentar muchas veces de manera continua es el temor. Temor. Mire, el temor no está dispuesto a compartir el corazón con la felicidad. ¿Ha visto usted una persona llena de temor y al mismo tiempo llena de felicidad? No se puede. No se puede. Es lo mismo que cuando usted habla un idioma. O usted habla español o usted habla inglés o francés, pero no los dos al mismo tiempo. De pronto usted habla español y luego quiere hablar inglés, pero no simultáneamente. Así que la felicidad ante esto, ante el temor, ciertamente termina accediendo, cediendo. Mire, ¿alguna vez usted de pronto ha visto a una persona que es temeroso y al mismo tiempo confiado? ¿A una persona que es miedosa y luego al mismo tiempo valiente? No. Lo uno y lo otro no se asocian. Es como el agua y el aceite. No hay asociación alguna con el temor. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso. Mire, el temor es el acosador que se desplaza en los pasillos del corazón. Es insolente, hace mucho ruido y es ineficiente. El temor no hace ningún tipo de bienestar a la persona. Y quiero que piense por un momento lo siguiente.
¿Ha estado usted temiendo últimamente? ¿Ha temido usted a su presente, a su futuro? ¿Ha dicho tal vez no me vaya a ir muy bien en esta nueva temporada? ¿O tal vez no me vaya a terminar de ir bien en mis últimos días de vida? No lo sé. No sé qué tipo de temor pueda tener usted. Tal vez una enfermedad, una repentina enfermedad. Usted dice, tengo temor. Bueno, ¿cómo vencemos el temor? Hoy lo vamos a hablar. Hoy Dios te va a enseñar a enfrentar este gigante. Recuerde que no es una batalla de un solo día, lleva tiempo. Pero con el Espíritu del Señor nuestro Dios, inmediatamente usted saldrá vencedor de su mala circunstancia por la fe en Cristo Jesús. Oh, sí. Mire, ¿ha imaginado usted su vida completamente libre de angustia? ¿Se ha sentido usted angustiado a tal punto que usted siente que su corazón se le va a salir? ¿Que su corazón ya no está aquí, sino está aquí en el cuello? ¿La angustia le ha sobrevenido? Bueno, Dios le va a hacer libre de ese tipo de angustia. ¿Qué si la fe y no el temor fuera la reacción instantánea ante las amenazas impetuosas de la vida? ¿Qué si la fe y no el temor fuera su reacción instantánea? Que usted se levante y de repente venga el temor y usted diga, no lo acepto, pues la Biblia dice, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué si la fe y no el temor fuera la respuesta instantánea de su vida? La Biblia entonces aquí empieza con un bellísimo relato. Marcos capítulo 4, de repente no lo narra así. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba hasta a punto de hundirse. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesucristo estaba dormido sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Tremendo. O sea, realmente esto es increíble. Ahora, quiero que usted vaya conmigo también a Mateo. Mateo nos narra esto en el capítulo 8. ¿Saben? El capítulo 8 de Mateo es increíble. O sea, el capítulo 8 de Mateo es impresionante. Ocurren un sinnúmero de señales milagrosas y una de ellas está narrada para nosotros. Mateo capítulo 8 entonces nos dice así la Biblia. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tal vez usted no vio mucho el contraste, pero hay varias frases que el Señor utilizó en este momento. Mateo lo recordaba muy bien. Mire, versículo 24 dice así, y he aquí se levantó en el mar una gran tempestad. ¿Saben? En otras versiones nos dice que de repente se levantó en el mar una gran tempestad. No sé si a usted de pronto le ha pasado que usted está muy bien, está caminando bien en su vida y de repente le viene una mala noticia, de repente le viene la enfermedad, de repente le acontece algo malo. Los de repente es de la vida. Así que el apóstol Mateo dice así, versión nueva, traducción viviente, dice, versículo 24, de repente se desató sobre el lago una violenta tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía tranquilamente. El Señor Jesucristo estaba completamente dormido. Así que de repente, el apóstol Mateo recordaba muy bien la gran tempestad y los saltos de la barca en el agua, por lo que fue cuidadoso con su terminología. Mateo recordaba más vientos y olas con espuma blanca. Sus dedos sugirieron en este momento colocar un sinónimo, una palabra. ¿Saben? Cuando la Biblia dice una gran tempestad, lo que puso realmente el apóstol Mateo fue seísmo.
él colocó la palabra seísmo. Y seísmo tiene que ver con un terremoto, una erupción que estremecía la tierra. Eso es seísmo. Así que cuando él recordó ese pasaje, él dijo, y ocurrió de repente un gran seísmo. Todo empezó a moverse. Oh, imagínese eso, imagínese. Este término, mi querido y mi querida hermana, todavía se usa en nuestro vocabulario el día de hoy. Por ejemplo, se habla de sismólogo. Sismólogo es aquella persona que mide o estudia los terremotos. Sismógrafo es el aparato que mide estos terremotos. Un sismógrafo mide los terremotos. Así que la Biblia nos enseña que Mateo, junto con la tripulación de recientes reclutas, sintió un seísmo que los sacudió hasta los huesos. Así que por eso utilizó esta palabra, seísmo. Lo sacudió en ese momento. Pero ¿cómo fue? De repente. Fue de repente. Él no lo esperaba, pero vino de repente. Yo no sé, la verdad, sí, usted lo entiende. Pero hay momentos donde todo parece muy bien y de repente se viene la calamidad. De repente, una mala noticia. De repente, un dictamen médico. De repente. Así lo cuenta Mateo. De repente. Mire, lo curioso de esto es que el apóstol Mateo usó esta palabra, seísmo, en 2 ocasiones más. En 2 ocasiones utilizó esta misma palabra. Lo podemos ver en Mateo capítulo 27, versículos 51 al 54. Aquí el apóstol Mateo estaba narrando la muerte del Señor Jesucristo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. El Señor estaba allí en la cruz. Y de repente, dice el apóstol Mateo, en ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en 2. Ahí donde dice tembló, dice seísmo. Ahí ocurrió otro seísmo a tal punto que las rocas se partieron en 2 y las tumbas se abrieron. Esto es increíble. O sea, utilizó la misma frase para referirse a la muerte de Jesús. Pero no solo eso. La otra ocasión donde él la utilizó fue en la resurrección de Jesús. Cuando Jesucristo es resucitado, levantado de entre los muertos, ocurrió un seísmo. Imagínense un terremoto tan fuerte que sacudió la tierra que hasta las rocas se rompieron. ¡Pah! Así de poderoso. Así que Mateo es cuidadoso con esta palabra y dice, ocurrió en el mar un seísmo. De repente, en la muerte de Jesús un seísmo, en la resurrección un seísmo. Mira aquí, Mateo capítulo 28, versículo 1 al 4. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía de nuevo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto. Un gran seísmo se produjo ahí, pues el ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como el relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. ¡Ja! ¡Tremendo! Seísmo, un seísmo. Así que Mateo utiliza esta palabra seísmo aquí en la Biblia solo 3 veces. En la tempestad, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Y aquí viene algo interesante. La calma de la tempestad comparte un lugar igual en la trilogía de los grandes acontecimientos de Jesús. Vuelvo a repetirlo. La calma de la tempestad o calmar la tempestad comparte un lugar igual en la trilogía de los grandes acontecimientos de Jesús. Él, en la cruz, venció el pecado. Al resucitar de los muertos, seísmo. Y aquí, calmando la tempestad, seísmo. Seísmo. ¿No será que el Señor está muy interesado cuando a usted le acontece un seísmo? Cuando todo en su vida se mueve. ¿Sabe? Llegará el día donde su teología estará patas arriba. Donde usted, todo lo que usted sabe de la Biblia, llegará el día donde será puesto a prueba. ¿Para qué? Para que puesta a prueba su fe resulte en algo llamado la paciencia o la perseverancia. Dios muchas veces permite esos de repentes para formarnos, para formar nuestro carácter. La Biblia dice así entonces en Mateo capítulo 8. De repente, y el Señor dormía, y ellos sintieron gran temor. Claro, ellos estaban
miedosos. Jesús dijo así, versículo 26, les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y bueno, ¿por qué tenían que temer? Bueno, la pregunta parece una de esas preguntas que uno dice, pero ¿qué preguntica esa? Pero ¿cómo que por qué tienen miedo? De repente vino un gran seísmo. Bueno, pues ¿quién no va a temer? La pregunta realmente suena algo fuera de lugar. Es como que usted va a nadar con un gran amigo, o con su esposa, si usted tiene esposa, o en familia, o bueno, no sé. Usted va a nadar, el hecho es. Y usted se sumerge en el agua y cuando sale, su compañero le pregunta, ¿pero por qué estás mojado? Uno dice, ¿qué? O sea, a ver, esa pregunta no tiene cabida. Parecía lo mismo. Pero quiero que entienda esto. Tal vez los discípulos pensaron o los apóstoles pensaron, el Señor está bromeando. Seguramente nos quiere sorprender acá, ¿no? Pero la Biblia nos señala que Jesús no sonríe. Está completamente serio. Sí, está tan serio que los mismos hombres quienes recibieron la pregunta también lo están. Es que, mi querido y mi querida hermana, una tormenta ha convertido su crucero en un susto aterrador. ¿Ha soñado usted viajar en crucero? Bueno, de repente puede venir una gran tormenta. Así que el temor fue repentino. Sabemos que el temor fue repentino porque la tormenta fue repentina. Una traducción más antigua dice, repentinamente una gran tormenta se desató sobre el mar. Así que quiero que entienda esto. No todas las tormentas vienen de repente. Hay momentos donde hay quietud y calma, pero hay otras en nuestra vida donde todo viene de repente. Déjenme decirle lo siguiente. En las praderas, los agricultores pueden ver una formación de nubes de tormenta horas antes de que empiece a llover. Sin embargo, esa tormenta se lanzó sobre ellos como un león que asalta desde su césped en un solo segundo. ¡Fas! De repente. La pregunta es, ¿qué estaban haciendo los discípulos o los apóstoles? ¿No le parece a usted? ¿Qué estarían haciendo ellos mientras que, de repente, o antes de que se desatara la tormenta? Bueno, los discípulos seguramente estaban, bueno, no sé, barajando de pronto los naipes, ¿no? Jugando parchis, o algunos de pronto estaban descansando tranquilos, cuando de repente vino una gran tormenta. Y la pregunta es la siguiente, para ti, mi querido y mi querida hermana. A ver, ¿acaso nosotros los que somos hijos de Dios disfrutamos de un calendario llenos de crucero por el Caribe? O sea, ¿la pasamos muy bien todo el tiempo? ¿No nos pasa nada? ¿No tenemos problemas? ¿No se enferman nuestros hijos? ¿No tenemos deudas que pagar? O sea, ¿estamos muy bien? Piénselo. Si usted es seguidor de Jesucristo, siempre estará completamente bien. No tendrá nunca ningún tipo de temor. No tendrá ansiedad. Miren, los seguidores de Jesucristo enfrentan la malaria, enterran a sus hijos, luchan con algunos pecados y como resultado enfrentan temores. Así que no es la falta de tormentas lo que nos distingue, porque a los seguidores de Jesucristo nos viene también la tormenta de repente. Mire lo que distingue a un seguidor de Jesús. Es a quien descubrimos en la tormenta, sí, a un Cristo inamovible. Eso es lo que nos distingue como seguidores de Jesús. Sabemos que vamos a enfrentar tormentas, dificultades, algunas veces dificultades a tal punto que parecen como si nos fueran a consumir, catástrofes increíbles. Pero cuando eres un hijo, una hija de Dios, te mantienes firme en la roca. Sabes que Jesús es la roca inamovible. Y que así como vino de repente esa tormenta por la fe en Jesucristo, esa tormenta se irá. Mire, la Biblia dice que Jesús dormía, versículo 24. He aquí la siguiente escena. Los discípulos están gritando, Jesús durmiendo. Los truenos rugen, Jesucristo está roncando. Él no dormita. No. Ni siquiera está echando una mini siesta. No. No está diciendo, chicos, estoy solo descansando. No, Jesús está profundamente dormido. Y es que, permítame decirle lo siguiente, usted podría dormir en una ocasión como esta. Se te viene un gran terremoto, un gran seísmo y usted puede dormir. Podrías dormir en un día cuando esté usted enfrentando una gran adversidad. ¿A quién no le ha pasado que de repente alguien ha visto o ha oído una mala noticia y no puedes dormir en la noche?
se te va la paz, se te va el sueño, se te va el gozo. Pero la Biblia dice aquí que Jesucristo estaba durmiendo sobre un cabezal, dijo Marcos, el discípulo del apóstol Pedro. Él estaba descansando en un cabezal. Cabezal tiene que ver más bien con una almohada, o bueno, no tanto como una almohada, se dice que es una bolsa llena de arena, una bolsa de cuero llena de arena que pesaba alrededor de 50 kilos. Jesús estaba durmiendo sobre una bolsa de cuero llena de arena. Estaba allí dormido el Señor, estaba completamente dormido. Quiero que vayas conmigo ahora sí a Marcos, una vez más, Marcos capítulo 4, versículo 35. Ve conmigo, yo aquí tengo la Biblia. Espero que usted también la tenga allí, ¿no? O si no, preste mucha atención a la narración. Dice así Marcos capítulo 4, versículo 38. Y dice así la palabra de Dios. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla. Mire, aquí hay algo interesante. Mire, los apóstoles no le estaban preguntando al Señor si tenía la suficiente fuerza para detener la tormenta. Señor, ¿acaso no tienes la suficiente fuerza para detener esa tormenta? No. Tampoco le estaban diciendo: Señor, ¿no sabes que está lloviendo y hay una tremenda tormenta? No, tampoco. O sea que ellos no estaban cuestionando el poder de Dios sobre la tormenta. Ellos no estaban cuestionando el poder de Dios sobre la tormenta. Y quiero repetirle esto. Ellos no cuestionan el poder de Dios. Ni siquiera cuestionan el conocimiento de Dios. No le dicen: Señor, ¿sabes que hay una tormenta? No. Ellos le estaban diciendo: Señor, Señor, ¿no tienes cuidado de que vamos a morir? En otras palabras, ellos estaban cuestionando su carácter. Su carácter. Déjeme decirle lo siguiente. Cuando usted tiene temor, en medio de su sismo o de su tormenta, usted no va a cuestionar el poder de Dios. Usted no va a decir: Dios, pero ¿acaso no tienes poder? No, usted sabe que tiene poder. Usted no va a decir: Señor, ¿acaso no sabes lo que me pasa? No, usted sabe que Dios sabe que usted la está pasando mal. Lo que pasa es lo siguiente. El temor, eso es lo que sucede con el temor. El temor corre nuestra confianza de la bondad de Dios. Comenzamos a preguntarnos si realmente el amor vive en el cielo. Si Dios puede dormir acaso en nuestras tormentas. Si los ojos de Dios están cerrados cuando nuestros ojos están completamente abiertos. Si permite tormentas cuando subimos en su embarcación. ¿Acaso usted no le ha pasado? ¿Usted no ha pensado: Señor, ¿te importo? O sea, ¿te importo? Mira lo que me está pasando, ¿te importo? El temor desata una multitud de dudas, vacilaciones que producen dentro de nosotros enojo. Y es que el temor desplaza no solo la confianza que tenemos en Dios, sino también nos afecta la memoria. Los discípulos tenían razones para confiar en Jesucristo. En Mateo capítulo 8 nos narra todo un sinnúmero de sucesos increíbles, acontecimientos increíbles, impresionantes. Jesucristo había sanado a muchos enfermos. Jesucristo había echado fuera a muchos demonios. Ellos habían visto el poder de Dios en la vida del Señor Jesús, el tremendo poder de Dios. Pero aquí el temor les afectó la memoria. Y quiero reiterarlo. Los discípulos tenían razones para confiar en Jesús. A esta altura ya habían visto sanado todo tipo de enfermedad y dolencia. Mateo capítulo 4, versículo 23. Habían sido testigos de la sanidad de un leproso con un simple toque de su mano. Mateo capítulo 8, versículo 3 al 13. Pedro vio la sanidad de su suegra cuando estaba enferma. Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15. Y todos vieron a los demonios salir como murciélagos que salen de una cueva de un endemoniado. Mateo capítulo 8, versículo 16. O sea, vieron el poder de Dios de manera increíble. Pero es que, mi querido y mi querida hermana, el temor también crea una especie de amnesia espiritual. Déjeme repetirlo. El temor crea una especie de amnesia espiritual. Embota nuestra memoria de los milagros. Nos hace olvidar lo que Jesús ha hecho y lo bueno que es Dios con nosotros. Mire, piense usted en lo siguiente. Si usted tiene familia, piense en que Dios le dio una familia. Tal vez algunos ya no se sientan tan agradecidos como antes. Pero Dios se la dio. Usted tal vez no se la merecía, pero Dios se la dio. Dios le ha dado salud. Dios le ha dado un trabajo. Y si no lo tiene, pídaselo al Señor el día de hoy. Dios le ha dado un sinnúmero de cosas
Y si usted dice, pues no sé por qué agradecerle a Dios, bueno, agradécele por la salvación. Agradécele porque eres salvo. Tú y yo somos salvos por la fe en Jesucristo. Así que el temor crea una especie de amnesia espiritual. Recordemos, mi querido y mi querida hermana, que es la fe y no la compasión lo que mueve la mano de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué temen? Mateo capítulo 8. Vamos una vez más allí. ¿Por qué temen? Bueno, terminemos de leer primero el versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Yo creo que es la misma pregunta, es la pregunta frecuente en la Biblia. Jesucristo dijo, ¿por qué tienen temor? Porque no tienen fe. Y es que el temor nunca puede habitar junto con la fe. Cuando usted tiene fe, echa fuera el temor. Es más, el apóstol Juan dijo, el verdadero amor echa fuera el temor. Y cuando usted tiene un verdadero amor es porque usted tiene una verdadera fe en Dios. Usted tiene una confianza absoluta en su Creador. Jesús entonces dijo, chicos, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Su mandamiento más frecuente era el siguiente: no tengan miedo. Miren, déjeme decirle lo siguiente. Los evangelios contienen unos 125 mandamientos de Cristo de modo imperativo. De esos, 21 de ellos nos dice no teman, confiad, o tened ánimo, o tened buen ánimo. El segundo mandamiento también es muy repetitivo. Es amar a Dios y a nuestros semejantes. Aparece este mandamiento solo en 8 ocasiones. Y es que, si pensamos de la siguiente manera, si la cantidad es un indicador, Jesús considera nuestros temores con una gran seriedad. Jesús dijo, no teman. Es la declaración, una de las declaraciones más fuertes en los evangelios. No teman, no teman. Miren, me pregunto si los discípulos reflexionaron después de ese día. Dijeron, ¿será que el Señor nos dijo que no tuviéramos temor porque Él está con nosotros? ¿No será que Dios dice exactamente lo mismo para usted? ¿No será que en medio de su tempestad, de su seísmo, Dios está con usted y le dice, no temas, solo no temas, crees solamente? ¿Por qué tienes tanto miedo?, dijo el Señor. Me encanta esa parte. Me pregunto si los discípulos reflexionaron en las frases de Jesús. La repetía con mucha frecuencia. Si lo hicieron, habrían notado que siempre los animaba a tener valor. Hoy Dios te está animando a tener valor. Él está contigo en tu barca. Él está contigo en tu vida. Solo confía en Dios, literalmente solo confía en Él. Solo di, Señor, confío en ti. Señor, no lo entiendo, pero aquí estoy para creer en ti y saber que tú sacas de esto muy malo algo muy bueno. Dios es el único que tiene el poder para hacerlo. No hay nadie más que pueda hacerlo. Solo Dios puede lograrlo. Y quiero terminar con esto también. Copié algunos versículos para ti. Mire, dice así. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Mateo capítulo 10, versículo 31. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo capítulo 9, versículo 2. No os afainéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Mateo capítulo 6, versículo 25. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y tu hija será salva. Lucas capítulo 8, versículo 50. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo capítulo 14, versículo 27. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y si me fuere, yo os prepararé lugar donde estaré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Lo ve usted? A cada ratico el Señor les decía, tengan ánimo, no se turben, no teman. Pero les digo, ¿por qué estáis turbados? Y así estos tipos de pensamientos vienen a vuestro corazón. Lucas capítulo 24, versículo 38. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Mateo capítulo 24, versículo 6. Entonces Jesús se acercó y les dijo, levantaos, no
temáis. Mateo capítulo 17, versículo 7. ¡Ja! Y es que cuando usted confía en Dios, siempre va a ver el resultado positivo de las experiencias negativas. Tal vez usted no lo entiende ahorita, tal vez usted no lo pueda comprender por lo que está pasando o por lo que le va a venir. Pero déjeme decirle lo siguiente que dijo Jesús. No temas, cree solamente, no temas, cree solamente. ¿Por qué todavía tienes temor? Cuando Dios está en tu barca, desecha todo tipo de temor. El apóstol Pablo dijo lo siguiente entonces, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Jesús no quiere que tú vivas en un estado de temor. Jesús controla el temor excesivo con una gran calma. El mar se aquieta y parece un lago congelado, de modo que los discípulos se quedan preguntándose ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Mateo capítulo 8, versículo 27. Jesús dijo, no temas. Si quieres enfrentar a tus gigantes, tendrás que enfrentar tus temores más fuertes. ¿Cuál es tu temor? Enfréntalo en el nombre de Jesús. No temas, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No sé si es enfermedad, no sé si es por tu familia, no sé si es por tu empleo o tu seguridad. No temas, cree solamente. Cree que Dios te guarda. Él envía ángeles para custodiarte, para guardarte. Dios envía provisión también. No temas, cree solamente. En cuanto a la provisión, aprende a dar abundantemente y Dios te retribuirá en abundancia. Vamos a orar en esta hora. Amado Señor, yo te doy muchísimas gracias, mi buen Dios Todopoderoso, por esta hora, mi buen Señor. Te pido que seas tocándonos más. Tu palabra no lo dice, Señor, no tememos, pues no nos ha dado tú un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas sanando a las enfermedades de mis hermanos y hermanas, que seas quitando todo tipo de dolencia, fuera, todo tipo de temor, de duda, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, te pido que las empoderes y los empoderes también, pues ellos son tus hijos y ellas son tus hijas, Señor. Gracias, Dios, tu palabra no lo dice. Gracias, Dios, porque esta semana caminaremos sin temor alguno sobre todo tipo de tempestad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Mi querido y mi querida hermana, si usted no ha recibido a Jesucristo, hoy es un buen día para hacerlo. Así que la Biblia lo dice claramente. Si usted cree en Jesucristo, usted es un hijo o una hija de Dios. Si usted no cree, no eres un hijo o una hija de Dios. No lo eres. La Biblia lo dice tajantemente. Si hoy confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es con el creer que vamos al cielo. Es por nuestra fe que alcanzamos el favor divino. Así que, ¿qué te parece si oramos hoy en fe? Cierra tus ojos y di conmigo, Señor Jesús. Eso, di conmigo, Señor Jesús. Hoy he creído que tú has muerto y has resucitado por mí. Yo creo que tú has muerto y has resucitado por mí, mi buen Dios. Ven a mi vida, llena mi corazón, Señor. Y ya que tu palabra lo dice y yo lo creo, te pido que seas entrando en mi corazón, Espíritu Santo. Te lo pido hoy en el nombre de Jesús. Que me limpies de toda maldad, que me limpies de todo pecado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor y Dios. Amén y amén. ¡Ja! Si hiciste esta oración, eres bienvenido a la familia de Dios. Te amamos, nunca se te olvide eso. Dios te ama, Jesucristo te ama. Recuerda esto, Jesús te ordena a no temer. Nosotros te amamos, la iglesia te ama. Y recuerda también lo siguiente: Jesús le da sentido a tu vida. Dios te bendiga.